Durante 30 años me llamaron loco. A mis 65 encontré la prueba que los mandó a todos a prisión. Nadie me creyó cuando dije que algo andaba mal en la fábrica. Durante 30 años escuché las mismas palabras. Estás paranoico, Miguel. Eres un obsesivo. Necesitas ayuda psiquiátrica. Mi propia esposa dejó de mirarme a los ojos cuando yo sacaba el tema en la cena. Mis hijos cambiaban de conversación apenas yo mencionaba las irregularidades que veía todos los días en mi puesto de supervisor nocturno. Pero yo sabía lo que había visto, lo que seguía viendo cada maldita noche mientras todos dormían tranquilos en sus camas. El olor a químicos era distinto después de medianoche. Más denso, más amargo. Me quemaba la garganta de una forma que no ocurría en el turno diurno. Anoté cada detalle en libretas que escondía bajo el colchón de la habitación de huéspedes, donde terminé durmiendo después de que Laura, mi esposa, dijera que mis obsesiones estaban destruyendo nuestro matrimonio. Fechas, horas, nombres de quienes entraban al sector restringido, números de lote que no coincidían con los registros oficiales. 30 años de notas que cualquiera habría considerado la evidencia de una mente enferma. La primera vez que intenté reportarlo fue en 1994. Tenía 35 años, 2 hijos pequeños, una hipoteca recién firmada. El gerente de planta, Roberto Sandoval, me escuchó durante 5 minutos antes de interrumpirme con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Miguel, aprecio tu dedicación, pero estás malinterpretando procedimientos estándar. Vete a casa, descansa. Tal vez deberías considerar tomar unas vacaciones. 2 semanas después, encontré mi primera evaluación psicológica obligatoria en el buzón de recursos humanos. La doctora Ramírez, una mujer de lentes gruesos y voz monótona, me hizo las preguntas de siempre. ¿Duermes bien, Miguel? ¿Has experimentado estrés inusual últimamente? ¿Alguien en tu familia tiene historial de problemas mentales? Salí de esa oficina con una recomendación de terapia y una nota en mi expediente que me perseguiría durante décadas. Pero yo seguía viendo lo que veía. Los camiones sin identificación que llegaban a las 3 de la madrugada. Los barriles marcados con códigos que no existían en ningún manual. El líquido oscuro que se filtraba por las rejillas del piso y que nadie más parecía notar. O tal vez sí lo notaban, pero habían decidido que su silencio valía más que la verdad. Intenté hablar con mis compañeros. Julio, que trabajaba conmigo desde hacía 15 años, me apartó en el vestidor una noche. Hermano, por favor, deja esto. Tengo 3 hijos en la universidad. No puedo perder este trabajo. No podemos perder este trabajo. Su miedo era real, palpable como el sudor que le corría por las sienes. Entendí entonces que no estaba solo en darme cuenta. Estaba solo en no poder fingir que todo estaba bien. Mi familia se fue alejando poco a poco. Las cenas se volvieron silencios incómodos, interrumpidos solo por el ruido de los cubiertos contra los platos. Laura empezó a salir más seguido con sus amigas, a quedarse hasta tarde en casa de su hermana. Mis hijos, Daniela y Roberto, dejaron de pedirme ayuda con la tarea, de invitarme a sus partidos de fútbol. En sus miradas vi algo peor que el enojo, vi lástima. A los 40 años hice mi segundo intento oficial. Esta vez fui directo a las autoridades ambientales con una caja llena de muestras que había recolectado durante meses. El funcionario, un tipo joven con corbata demasiado ancha, ni siquiera abrió la caja. Señor Torres, ya recibimos un informe de su empleador advirtiendo sobre posibles denuncias infundadas de su parte. Tengo entendido que está recibiendo tratamiento psiquiátrico. Le sugiero que se enfoque en su salud. Esa noche conduje durante horas sin rumbo fijo. Las luces de la ciudad se difuminaban tras las lágrimas que me negaba a dejar caer completamente. Había llevado evidencia física, muestras reales de contaminación, y ni siquiera habían querido mirarlas. La fábrica tenía más poder del que yo había imaginado. O tal vez yo estaba realmente loco, y todo esto era una elaborada construcción de mi mente enferma. Los años siguientes fueron una repetición del mismo patrón. Yo reportaba, ellos desestimaban. Mi reputación se deterioraba un poco más. A los 45 me cambiaron a un puesto sin acceso al área de producción. Mantenimiento de jardines, me dijeron. Algo más tranquilo para tu condición.
La humillación de empujar una podadora bajo el sol, mientras mis antiguos compañeros evitaban mi mirada, fue casi insoportable. Laura me pidió el divorcio cuando cumplí 50 años. No puedo más, Miguel, me dijo con una voz tan cansada que apenas la reconocí. Has sacrificado todo, tu carrera, nuestra familia, tu salud mental, por algo que nadie más ve. Por favor, déjalo ir. Firmé los papeles en silencio. ¿Qué podía decirle? Que tenía razón en todo excepto en lo más importante, que lo que yo veía era real. Mis hijos dejaron de visitarme. Las llamadas telefónicas se espaciaron hasta convertirse en mensajes de texto genéricos en Navidad y mi cumpleaños. Papá, esperamos que estés bien. Papá, cuídate mucho. Nunca. ¿Cómo están ustedes? Nunca los extraño. Nunca los quiero. Solo esperamos que estés bien, como si yo fuera un paciente terminal al que había que tratar con guantes de seda. A los 55 tuve mi primer infarto. Menor, me dijeron los doctores, una advertencia. Reduce el estrés, Miguel. Mientras me recuperaba en la cama del hospital, mirando el techo manchado de humedad, me pregunté si no sería más fácil simplemente rendirme. Aceptar que todos tenían razón, que yo estaba enfermo, que debía dejar ir esta obsesión que me había costado absolutamente todo. Pero cada vez que cerraba los ojos veía los barriles, el líquido oscuro, los camiones nocturnos, las caras de mis compañeros llenas de miedo, y sabía que si me rendía ahora, esos 30 años de soledad no habrían significado nada. Volví al trabajo después de 3 meses. Me habían reasignado otra vez, esta vez a vigilancia nocturna de la entrada principal. Un puesto para inútiles a punto de jubilarse, pensé, pero resultó ser el mejor lugar posible para lo que vendría después. Desde la caseta de vigilancia podía ver todo sin ser visto. Los movimientos nocturnos, las entregas clandestinas, los patrones que había intuido durante décadas pero nunca había podido documentar completamente. Compré una cámara pequeña con mis ahorros. Nada llamativo, algo que cupiera en mi lonchera. Empecé a grabar. Durante 5 años, desde mis 60 hasta mis 65, documenté todo meticulosamente. Cada camión, cada barril, cada rostro. Aprendí a ser invisible, a parecer el viejo vigilante dormido que todos asumían que era. Mientras ellos creían que estaba acabado, yo estaba construyendo el caso más sólido de mi vida. El momento decisivo llegó una madrugada de febrero. Hacía tanto frío que mi aliento se condensaba dentro de la caseta. Vi llegar el camión usual, sin placas, con la carga usual. Pero esta vez algo salió mal. El conductor, nervioso o apurado, derramó parte del contenido al descargar. El líquido se esparció por el concreto, brillante bajo las luces de seguridad. Y entonces vi algo que nunca había visto antes. Uno de los barriles rodó y se abrió completamente. Esperé a que todos se fueran en pánico, tratando de limpiar el desastre. Esperé otra hora más para estar seguro. Entonces salí con mi kit de muestras, el mismo que había usado 30 años atrás, y recolecté todo lo que pude. Líquido, tierra contaminada, fragmentos de etiquetas que se habían desprendido de los barriles. Esta vez no fui a las autoridades locales. Había aprendido esa lección. Fui directo a la capital, a la Fiscalía Federal, con 30 años de documentación, 5 años de videos y muestras frescas de esa madrugada. Pedí hablar con el fiscal de más alto rango disponible. Me hicieron esperar 6 horas en una sala sin ventanas. Cuando finalmente entró la fiscal, una mujer llamada Patricia Mendoza, preparé mi discurso habitual, la defensa de mi cordura, la explicación de por qué debían creerme esta vez. Pero ella me interrumpió antes de que pudiera empezar. Miguel Torres, lo hemos estado buscando, me dijo. Hace 3 años recibimos una denuncia anónima sobre la fábrica donde trabajas. Hemos estado investigando, pero necesitábamos a alguien de adentro. Alguien que conociera los patrones. Alguien que no se hubiera dejado comprar o intimidar. Su expediente, sus denuncias anteriores, todo está en nuestros archivos. Pensábamos que ya se habría rendido. Me quedé mirándola sin poder procesar sus palabras. 30 años creyendo que estaba solo
que nadie me escuchaba, que mi sacrificio había sido en vano, y resulta que alguien, en algún lugar, había estado prestando atención todo ese tiempo. Las muestras que llevé fueron la pieza final. Contenían niveles de sustancias tóxicas prohibidas hace décadas, suficientes para contaminar el agua de toda la región durante generaciones. Los videos mostraban una operación sistemática de eliminación ilegal de desechos industriales que involucraba no solo a la gerencia de la fábrica, sino a funcionarios gubernamentales y empresarios de 3 estados diferentes. El juicio duró 14 meses. Cada día me sentaba en esa sala y veía desfilar a todos los que me habían llamado loco. Roberto Sandoval, el gerente que me había enviado al psiquiátrico por primera vez. Los funcionarios que habían rechazado mis denuncias. Los compañeros que habían elegido el silencio. Uno por uno, fueron cayendo bajo el peso de la evidencia que yo había recolectado durante 3 décadas. La sentencia llegó un martes de octubre. 37 personas condenadas a penas de entre 15 y 40 años de prisión. Multas millonarias. El cierre permanente de la fábrica. Fondos de compensación para las comunidades afectadas por la contaminación. Mientras el juez leía el veredicto, sentí algo que no había sentido en 30 años. Paz. Laura me llamó esa noche. Su voz sonaba diferente, más suave, casi arrepentida. Miguel, vi las noticias, dijo. Tenías razón, siempre tuviste razón, lo siento tanto. Pero yo no sentí la satisfacción que había imaginado durante años. Solo un vacío extraño donde antes había estado la rabia. Mis hijos vinieron a visitarme al día siguiente. Daniela lloró al abrazarme. Perdimos tantos años, papá, tanto tiempo que podríamos haber pasado juntos. Roberto solo me tomó de la mano y no dijo nada. No había palabras suficientes para esos 30 años perdidos. Ahora tengo 66. Vivo en un apartamento pequeño, cerca de la playa. Las mañanas las paso caminando descalzo en la arena, sintiendo la textura húmeda bajo mis pies, el sonido de las olas que borra todos los otros ruidos. He empezado a reconstruir relaciones con mis hijos, lento, con cuidado, como quien aprende a caminar después de una lesión grave. La gente me para en la calle a veces. Me llaman héroe, defensor del medio ambiente, ejemplo de perseverancia. Rechazo esas etiquetas educadamente. No hice nada heroico. Solo me negué a fingir que no veía lo que veía, incluso cuando eso me costó todo lo que amaba. Hay una pregunta que me hacen siempre: ¿valió la pena, Miguel? 30 años de soledad, un matrimonio destruido, hijos que crecieron sin padre presente, tu salud arruinada. ¿Valió realmente la pena? Y mi respuesta es siempre la misma. No lo sé, honestamente no lo sé. Algunos días miro las fotos de cuando mis hijos eran pequeños y me duele el pecho de una forma que ningún doctor puede curar. Pienso en los partidos de fútbol que me perdí, las cenas familiares que no existieron, los abrazos que no di. Pienso en Laura y en cómo tal vez pudimos haber tenido una vida diferente si yo hubiera elegido el silencio como todos los demás. Pero entonces pienso en las comunidades que se salvaron de décadas adicionales de contaminación, en los niños que no nacerán con defectos causados por esas toxinas, en la justicia que finalmente alcanzó a quienes creían estar por encima de la ley. Y entiendo que algunas decisiones no se toman porque vayan a hacerte feliz, sino porque no tomarlas te destruiría de una forma más profunda que cualquier soledad. La verdad tiene un precio muy alto. A veces ese precio es tu cordura a los ojos de los demás. A veces es tu familia, tu reputación, tu salud. Durante 30 años pagué ese precio sin saber si alguna vez vería resultados. Ahora que los he visto, ahora que 37 personas están en prisión pagando por sus crímenes, todavía me pregunto si elegí bien. Pero entonces recuerdo algo que la fiscal Mendoza me dijo después del juicio. Miguel, durante todos estos años, mientras investigábamos, había un archivo en mi escritorio con su nombre. Cada vez que quería rendirme, cada vez que la presión política era demasiada, abría ese archivo y leía sus denuncias. La constancia de alguien que seguía intentando después de tanto rechazo me recordaba por qué había elegido esta profesión. Tal vez ese es el legado real. No los titulares de periódico ni las condenas,
sino el recordatorio de que una persona que se niega a callarse, que insiste en la verdad, incluso cuando todos la llaman loca, puede eventualmente cambiar el curso de la historia. No porque sea especial o valiente, sino simplemente porque no se rindió. Si estás escuchando esto, y hay algo que sabes que está mal, algo que todos ignoran o minimizan, algo que te está costando relaciones y paz mental defender, quiero que sepas que no estás loco. Tal vez estés equivocado. Eso también es posible. Pero el impulso de buscar la verdad, de no conformarte con mentiras cómodas, ese impulso no es una enfermedad. Es lo más humano que tenemos. No puedo prometerte que valdrá la pena. No puedo garantizarte que recuperarás lo que pierdas en el camino. Yo nunca recuperaré esos 30 años con mi familia, pero puedo decirte que poder mirarte al espejo sin tener que fingir, sin tener que cargar con el peso de la complicidad, eso tiene un valor que ninguna comodidad puede igualar. Tengo 66 años ahora. Duermo bien por primera vez en 3 décadas. No porque tenga todo resuelto, no porque haya encontrado la felicidad perfecta. Duermo bien porque finalmente el mundo ve lo que yo siempre vi. Y aunque me costó casi todo, esa validación, esa reivindicación, me permite cerrar los ojos en paz. La locura y la claridad a veces se parecen demasiado. La diferencia no siempre es visible hasta que el tiempo revela cuál era cuál. Yo aposté 30 años de mi vida a que lo que veía era real. Y tuve razón. Pero conozco historias de personas que apostaron igual de fuerte y estaban equivocadas. La diferencia entre ellos y yo fue solo suerte, timing, y eventualmente encontrar a alguien dispuesto a escuchar. Si mi historia te resuena, si hay algo en tu vida por lo que todos te dicen que estás exagerando o que dejes ir, considera esto. No se trata de si tienes razón o no. Se trata de si puedes vivir contigo mismo sabiendo que te callaste cuando deberías haber hablado. Solo tú puedes responder esa pregunta, y tendrás que vivir con esa respuesta cada día del resto de tu vida. Si esta historia te movió, si te hizo pensar en tus propias batallas silenciosas o en las veces que has dudado de tu propia percepción, por favor suscríbete. Cada semana comparto historias reales de personas que eligieron la verdad sobre la comodidad, que pagaron precios imposibles por mantener su integridad, que finalmente encontraron justicia después de décadas de lucha. No son cuentos de hadas, son testimonios crudos de lo que cuesta ser humano en un mundo que a menudo premia el silencio. Tu suscripción me ayuda a seguir dando voz a estas historias que el mundo necesita escuchar.